Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema nuevo llamado absorción de gases. Vamos a ver qué dice este tema. Bueno, ¿qué es la absorción de gases? Bueno, la absorción de gases es una operación básica de la ingeniería química que estudia la separación de uno o varios componentes de una mezcla gaseosa por una disolución en un líquido. Esta operación se efectúa en el transporte de materia del componente de la fase gaseosa, o sea, la fase soluble, en el líquido que funciona como el absorbente desde la fase gaseosa a la fase líquida. Mucho cuidado con esto. Entendamos que la absorción se lleva desde la fase gaseosa hasta la fase líquida. Consideremos que la fase gaseosa contenga tan solo un componente soluble en la fase líquida. En las condiciones de operación que el líquido absorbente tenga una tensión de vapor muy pequeña, que supondremos despreciable a no ser que se indique lo contrario. Cuando un gas absorbido en un líquido se separa de este por medio de otro gas no soluble en el líquido, la operación se denomina desorción, mejor conocida como stripping, ¿sale? Eso también es desorción. Siendo esta la opuesta a la absorción que representa el transporte de materia desde la fase líquida a la fase gaseosa. Pues entendamos dos conceptos claves. Absorción se da desde la fase gas a la fase líquida y desorción se da desde la fase líquida hasta la fase gaseosa. Dado que los efectos térmicos que acompañan a la absorción o la desorción suelen ser muy pequeños, supondremos que estas operaciones se verifican isotérmicamente a temperatura constante. Hablemos un poquito de la solubilidad y el equilibrio en estas condiciones. Bueno, pues vamos a tener lo siguiente. Al poner en contacto un gas con un líquido en el que es soluble, las moléculas del gas pasan al líquido formando una disolución con este. Aquí lo podemos ver, pasan las moléculas de gas hacia el líquido. ¿Sale? Y al mismo tiempo, las moléculas disueltas en el líquido tienden a volver a la fase gaseosa, las materias disueltas, ¿sí? Estableciendo un equilibrio dinámico entre las moléculas del gas que pasan por la disolución y las que retornan a la fase gaseosa. Entonces ahí es donde tenemos el equilibrio. Por ejemplo, una mezcla gaseosa de aire y amoníaco que se absorbe en agua a una temperatura ambiente. La tensión de vapor del agua es muy pequeña a esa temperatura y podemos considerar de que la mezcla gaseosa solamente es soluble en este líquido, pues el amoníaco. O sea, en el amoníaco es el único que va a ser soluble en agua para este caso. Entonces, al poner las dos fases en contacto, pasará amoníaco a la fase líquida, aumentando así la concentración de amoníaco en el agua hasta que la presión de vapor del amoníaco disuelto sea igual a la presión parcial del amoníaco en la fase gaseosa, alcanzándose las condiciones de equilibrio entre fases. Hablando de la solubilidad del gas en el líquido, ¿de qué funciona esta solubilidad? ¿De qué depende la solubilidad del gas en el líquido? Pues bueno, depende de la naturaleza de ambos componentes, de la temperatura, esta pues nos ayuda a disminuir la solubilidad. También depende de la presión parcial y esta aumenta la solubilidad con la presión parcial del gas, siendo independiente de la presión total. Entonces, estas son las condiciones para que se lleve a cabo esa solubilidad del gas en el líquido. También tenemos que depende del gas en la fase gaseosa, de la concentración del gas disuelto en el líquido, y bueno, en general es eso. Las solubilidades de los gases en líquidos se expresan de diferentes modos, en forma numérica, por medio de tablas, en forma gráfica, representando presiones parciales o relaciones molares frente a concentraciones. Y es frecuente expresarlas por medio del coeficiente de la ley de Henry. Ya saben que estos sistemas ideales o no ideales se representan por dos leyes, que es la ley de Raoult y la ley de Henry. La ley de Raoult nos decía que en condiciones iniciales, es decir, cuando la disolución líquida es ideal y la mezcla gaseosa en equilibrio cumple con la ley de los gases ideales, la presión parcial de equilibrio puede calcularse de acuerdo con la ley de Raoult, ¿sí? En la cual la presión parcial de un soluto en la fase gaseosa es igual al producto de su tensión de vapor por su fracción molar en la fase líquida. Es decir, una ecuación que has estado trabajando tú a lo largo de tu curso de destilación, ¿sale? Donde tenemos que el P, la P mayúscula de la presión parcial del soluto en la fase gaseosa, la P minúscula es la tensión de vapor en el soluto o la presión parcial, y la fracción molar del soluto en la fase líquida. Recordemos que cuando hablemos de fracciones molares, X representa la parte líquida y Y siempre va a representar la parte gaseosa o el vapor. La ley de Henry nos dice que para disoluciones líquidas no ideales,
puede aplicarse la ley de Henry, según la cual la concentración de un componente en la fase es proporcional a su concentración en la otra fase. Es decir, lo siguiente, la presión es igual a la constante de Henry por la concentración. También puede expresarse como la presión es igual a la constante de Henry por su fracción molar en el líquido. Aquí, bueno, pues H es el coeficiente de la ley de Henry, cuyo valor numérico depende del sistema considerado, de la temperatura y de las unidades en que se expresa la presión y la concentración. Es evidente que para los sistemas que cumplan con estas leyes, la línea de solubilidad será recta. Aparentemente será recta o semirrecta, no siempre son rectas, pero aparentemente será recta. Y hay que tener mucho cuidado si estamos trabajando con relaciones molares o con fracciones molares. Si el sistema está muy diluido, podemos usar pues las fracciones molares, pero si el sistema no está muy diluido, podemos usar relaciones molares. Mucha atención en esa parte. Tenemos a continuación una tabla. Esta tabla se nos da los valores de la constante de Henry para diferentes gases en agua a varias temperaturas. Son los valores de H. Esta tablita vamos a tener ahí diferentes compuestos. Todos están a una atmósfera, ¿sí? Y para los vapores también, gases a temperaturas inferiores de la crítica, no debe de emplearse esta ley para presiones parciales superiores al 50% de la presión de saturación correspondiente a la temperatura de operación. Sin ningún problema. Aquí tenemos esta tabla, tenemos el coeficiente de la ley de Henry en unidades de 10 a la 2 atmósferas por unidad de fracción molar y tenemos diferentes compuestos. Entonces nada más tenemos que basarnos en la temperatura y de acuerdo al compuesto que estemos trabajando, tomar el dato que estemos seleccionando en la tabla. No te olvides que está en unidades de 10 a la 2 atmósferas por unidad de fracción molar. Ten en cuenta esto porque, por ejemplo, aquí tengo 10.40 cuando en realidad es 1040. Entonces, ten mucho cuidado cuando tomas los valores de esta tabla. Entonces, fíjate esa tabla, puedes hacer una captura para tenerla ahí en tu base de datos porque posteriormente la seguiremos utilizando. El ejemplo 1 dice lo siguiente. Una mezcla gaseosa a la presión atmosférica normal y a 30 grados Celsius contiene sulfuro de hidrógeno en proporción tal que su presión parcial es 300 milímetros de mercurio en contacto con agua. Calcúlese la cantidad de sulfuro de hidrógeno que se disolverá en 100 kilogramos de agua al alcanzar el equilibrio entre fases. Y nos dan los datos. Tenemos agua, tenemos la temperatura a 30 grados Celsius, tenemos el sulfuro de hidrógeno, que es 6.9 por 10 a la menos 2 tomado de tablas. Esto lo tomamos de esta tabla a 30 grados Celsius. Y bueno, como está como por 10 a la 2, van a ser 609 atmósferas por unidad de fracción molar. Recordemos que la sustancia que estamos trabajando es sulfuro de hidrógeno. Bueno, de acuerdo con la ley de Henry, pues podemos ocupar esta ecuación conociendo la fracción líquida. No la conocemos, pero la puedo conocer despejando la ecuación. ¿Qué datos tengo? Tengo la presión y tengo el coeficiente de Henry. Y eso me va a ayudar a conocer la fracción líquida que tengo. Entonces, no te olvides que la ecuación o la constante de Henry está en atmósferas. Por eso es que tenemos que convertir nuestra presión en atmósferas. Entonces, despejando la X, tenemos que la fracción es igual a la presión entre el coeficiente de Henry. Va a ser 0.39473 atmósferas entre 609 atmósferas sobre moles de sulfuro de hidrógeno entre mol de la mezcla. Sustituyendo datos y haciendo la división, tenemos que la fracción es igual a 6.4816 por 10 a la menos 4 moles de sulfuro de hidrógeno entre mol de la mezcla. Entonces, para calcular la cantidad que se va a disolver, usamos la siguiente ecuación. Esto tiene que ver con estequiometría. Entonces, te recomiendo tomar el curso de estequiometría para que no tengas problemas en esta sección. Entonces, vamos a poner aquí la relación. Esto de aquí lo vamos a poner en una relación molar, porque es una mezcla no ideal, por esa sencilla razón. Entonces, para convertir a esta en una expresión de relación molar, pues tenemos X entre 1 menos X, ¿sale? Eso multiplicado por el peso molecular del sulfuro de hidrógeno entre el peso molecular del agua, multiplicado por la masa. Y vamos a tener 6.4816 por 10 a la menos 4 entre 1 menos 6.4816 por 10 a la menos 4 por el peso molecular del sulfuro de hidrógeno entre el peso molecular del agua multiplicado por 100. Y la cantidad que se va a disolver de sulfuro de hidrógeno va a ser de 0.1225 kilogramos. Y eso sería todo por el problema número 1.
Bueno, muchas gracias por tu atención. Espero que el video te haya gustado. Vamos a seguir subiendo más videos. Espero que no te desesperes. Poco a poco vamos a ir llegando a la parte interesante, a las gráficas y a los cálculos. Pero bueno, es el primero de muchos videos aquí en adelante. Agradezco tu atención y espero que hayas atendido un poco. Si te gusta el video, no te olvides de suscribirte, darle like al video y estar pendiente de los próximos videos que estaremos subiendo de esta sección. Muchas gracias.